a lo que es racismo y discriminación, que es parte de la desigualdad que se maneja en nuestro país y que es parte de la estructura social. A ver, Astrid, pues no sé, porque tengo pantalla compartida y cada vez que alguien va a entrar, pues ve que se pone oscura la pantalla y me dice quién va a entrar. Será cuestión de que tengan paciencia y que pues hagan cola, ¿no? Perdón, pero está fuera de mis manos el apresurar el ingreso. Bueno, Pero doctora, es que lo que pasa es que están mandando, o sea, me mandaron un mensaje porque dice que, o sea, son como cinco que dice que están como tres veces que ya mandaron solicitud y que no, que sale que no les permite, pero no sé por qué. tal vez por el correo, no sé si de pronto cambiaron correo desde el que están entrando o el dispositivo, pero sí, ahí no sé, o será que vuelvan a intentar y esperen un poquito como a hacer la cola, pero no puedo hacer mucho. Igual estoy grabando la clase por cualquier cosa, ¿sí? Bueno, igual Interesante. voy a estar atenta a que traten de entrar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con esto, que la clase va a ser un poquito corridita, pero bueno. Entonces empezamos con nuestra historia a finales de 1523 con la llegada, con la salida de Alvarado a México, que fue enviado por Cortés para someter a las regiones del sur, lo que hoy se conoce como Soconusco, y así los señoríos de Cachiqueles, Quichés y Sutugiles y otros más. En los siguientes años, pues se concreta la conquista del territorio que se llamó Gran Reino de Guatemala. A fina- hacia Ya más adelante, pues se da todo este proceso de la colonia, ¿sí? Eh, que puede decirse que en 1550 termina la conquista, el descubrimiento del América, como se le llamó al territorio, y pues empieza a establecerse una empresa militar religiosa que se convierte en una maquinaria política y eclesiástica, donde esta se basa en una cruzada misionera y empieza toda una discusión sobre la raza y sobre los colores de piel en América. A los indios, a ver, al llegar los españoles a territorio guatemalteco, bueno, a territorio americano, pues se encuentran con una civilización totalmente distinta a la que ellos conocen. Y pues a eso en antropología se le llama choque cultural. Encuentran diferentes formas de comer, de vestir, de transportarse, diferentes formas de vivir y diferentes formas de entender el mundo. Entonces, lejos de tratarla de entender, de apreciar, de abordar, pues esta empresa española, estos que llegan, lo que hacen es asustarse, puede decirse, y empiezan a atacar, creyendo que estos a los que llegan pues son unos salvajes, tomando en cuenta que para ese momento quienes no creían en Dios cristiano, el que creían los españoles, eran personas o eran seres que no tenían alma, es decir, animales. Entonces, esto crea una distinción entre los españoles que se consideraban civilizados, que consideraban que tenían alma, que tenían derecho al cielo, versus los indios que eran como animales porque no creían en el mismo Dios ni tenían la misma visión del mundo que ellos. Aquí hay un detalle muy importante, porque a pesar del trato que se recibe en la colonia, el indio aún así se convierte al cristianismo y al convertirse ya tenía alma. Entonces, estos entran en un dilema, porque entonces al convertirse ya eran parte del cuerpo de Dios, de sus creencias,
y entonces ya no era lo mismo esclavizarlos y hacerles hacer trabajos duros, forzados y maltratarlos, porque ya tenían alma, ya creían en Dios. Sin embargo, se les trataba como con una actitud paternalista, pero el haberse convertido hasta cierto punto pudo haber sido parte también de una estrategia para acabar un poco con la esclavitud y la explotación, porque después de esto, pues entran ya 1570, un poco después, entra un grupo de negros que ya traen para esclavizarlos, porque para ellos los negros definitivamente no tenían alma, entonces podían ser tratados como animales. Y a partir de este discurso se da todo lo que conocemos, o buena parte, como parte de la raíz de lo que conocemos ahora como el racismo, ¿sí? Porque se recuerdan cuando vimos los procesos de identidad, la diferencia entre el indio y el ladino es el no ser. Yo no soy como el otro y yo me comporto distinto al otro, ¿ya? Entonces, esta ha sido una estructura que se, que se ha construido desde tiempos de la colonia y que en el paso de los años se ha fortalecido a través de diversas estrategias de Estado. Tenemos que para el 15 de septiembre de 1821 se firma el Acta de Independencia. Un grupo de criollos peninsulares firman esto, ¿sí? No hay realmente una participación de la población aborigen, sino que son los criollos que están en el país, que están en el poder, quienes van a firmar esta independencia de España, ¿verdad? Ellos mismos son los que firman la anexión en México el 5 de enero de 1822, la Federación Centroamericana de 1824, y aquí pues se da una lucha de ideologías políticas entre liberales y conservadores. Se da la Reforma Liberal de 1871, que la diferencia entre estos grupos, así muy básica, es la relación que tiene el Estado con la iglesia, ¿sí? Y luego tenemos que para 1847, este personaje, el capitán general José Rafael Carrera, es presidente del país y funda la República a través del decreto 15, ¿sí? Aquí en 1847 se funda la República de Guatemala. Eh, a partir de aquí, después de que cae Carrera, pues empieza una serie de planes de la reforma, ¿sí? Siguen estos presidentes, Pedro Aycinena, mariscal de campo, Vicente Serna, y después sigue el general Miguel García Granados, quien inicia su plan de reformas. Funda la Escuela Politécnica, decreta los colores de la bandera nacional, crea el escudo de armas, suspende el diezmo y decreta la mayoría de edad para hombres y mujeres a los 21 años, ¿sí? El diezmo era un impuesto que se pagaba a la iglesia, todo el mundo lo pagaba y era obligatorio. Luego tenemos que toma la presidencia Justo Rufino Varios, quien es conocido por ser liberal, ejecuta diversas reformas que abarcan la iglesia, aspectos económicos, educación, legislación. Él fundó el Banco Hipotecario, el Hospital de Oriente en Chiquimula, eh, hizo edificios, extraditó o le quitó territorios a la iglesia. Muchos de los conventos pasaron a ser propiedad del Estado. Creó el departamento de Retaluleu y Baja Verapaz. Firmó el tratado donde se cede Chiapas y Soconusco a México. Sometió a todos los indígenas a trabajo forzados por medio de una ley.
fue dictador y murió en la histórica batalla de Chalchuapa. Ay, María Mercedes, lo siento mucho, pero el tiempo que dura la entrada no depende de mí. Lo siento, disculpe. Luego tenemos que más adelante está el general José María Orantes, Alejandro Sinibaldi, el general Lisandro Varías, el general José Reina Barrios, y ojo, vayan echando pluma de cuántos militares estoy mencionando o cuántos civiles voy a mencionar dentro de este desarrollo. Para José María Reina Barrios, su ideal fue el embellecimiento de la ciudad y con él surge la idea del pequeño París. Abrió el paso a la reforma, eso sí, desempeñó los tres poderes del Estado y por ende fue un gobierno de dictadura, de vejámenes, de persecuciones, de espionaje, de abusos y demás. Y no solo se trataba de hacer cosas bonitas, pero él abusó de poder que tenía, ¿verdad? Luego tenemos que para el siglo XX se instala en Guatemala ya un proceso de empresa estadounidense y un proceso como de reconquista, por así decirlo, de espacios y de mercados. En 1890 llega de Boston la Union Fruit Company, ¿sí? Y se establece en el Caribe del territorio. Pues esta es la bananera, ¿verdad? La famosa bananera que firmó un contrato con Manuel Estrada Cabrera de pues tener amplios territorios y de una producción. A ver, ¿por qué me detengo un poco aquí? Porque la UFCO, que es la Union Fruit Company, va a jugar un papel muy importante en el siglo XX en nuestro país. A ver, firma con Manuel Estrada Cabrera un tratado donde tiene un gran territorio registrado con un valor muy bajo que no corresponde el tamaño del territorio al valor que se le ha, con el que se ha reportado y entonces el pago de impuestos es extremadamente bajo para o en comparación a las dimensiones del territorio que se va a tener, ¿verdad? Entonces, bueno, Estrada Cabrera estuvo nada más y nada menos que 4 periodos gubernamentales en el poder. Cada periodo tuvo sus altas y sus bajas, eso sí, con un tono de dictadura. Entre el primer periodo eliminó la libertad de prensa y la libertad de asociación y militarizó la educación pública. En el segundo periodo, eh, miren qué curioso, a él le tocó afrontar una, la pandemia de la viruela en su momento, donde falleció su madre, su primera esposa y su primer hijo. Esto fue entre 1905 y 1911. Estableció el cambio de, antes manejábamos pesos, ¿sí? De un peso, de un dólar por 18 pesos, que es altísimo el cambio. De 1911 a 1917 sufrió varios atentados, entonces decide cerrar la escuela politécnica. En el siguiente periodo tiene el problema de que están los terremotos de 1917 y 1918, pues lo que desgasta su gobierno, o sea, no solo para una pandemia, sino que después terremoto, entonces estuvo como que complejo. Y en estas elecciones, pues obviamente iba por el quinto periodo de presidencia y pues es encontrado con acusado de fraude electoral y pues eso termina de destruir la imagen que se tenía de él y el 8 de abril de 1920 una asamblea nacional lo declara interdicto y pues tras una intensa lucha porque no se quería retirar del poder, pues finalmente el 14 de abril se da por vencido y entonces cede el poder y se terminan estos años oscuros con este señor.
Luego de él, pues viene Carlos Herrera, el general Lázaro Chacón, el general José María Orellana, quien pues cesó la libertad de prensa, instituyó el quetzal como moneda nacional y él equiparó el dólar el quetzal al dólar, ¿verdad? Además construyó 500 kilómetros de carretera. Por su parte, Lázaro Chacón funda el Crédito Hipotecario Nacional, no el banco, el Crédito Hipotecario Nacional, y construyó el Palacio Legislativo. Después de él se fue el general Manuel Orellana, y después de estos señores va a entrar al gobierno nada más y nada menos que el general de división Jorge Ubico. Jorge Ubico tenía una particularidad, no estudió mucho, no destacó mucho, pero fue campeón de la Vuelta Ciclística de Guatemala en 1896. Él construye obras, sí, tenía todo un equipo y un arquitecto que hacía todo lo que él decía. El arquitecto de Jorge Ubico era Pérez de León y construyó bajo sus órdenes el Palacio Nacional, el edificio de Correos, el Palacio de Justicia, el Palacio de la Policía Nacional, el de Sanidad Pública, entre otros. Además, inició una extensa red de caminos en el país, pagó la deuda externa, ordenó medidas extraordinarias de austeridad y sacó al país de la crisis económica mundial que se iniciaba en 1929. También fundó la Escuela de Radiotelegrafía y se editaron obras importantes y célebres durante su gobierno. Organizó técnicamente el Archivo Nacional, eso sí, abusó de poder y se le considera un dictador también. Y abolió las garantías constitucionales en junio de 1944 y a partir de aquí fue que se dio la revolución del 44, cuando pues entra todo un grupo de personas, las manifestaciones, y que finaliza con los acontecimientos del 20 de octubre de 1944. Posterior a él toma el poder una junta de militar, ¿sí? Hay una Asamblea Nacional Constituyente donde se produce una nueva Carta Magna que sustituye a la de 1879 y pues se convoca a elecciones, un breve periodo que está Ponce Baides de presidente, pero es muy, muy, muy corto, ¿sí? Y se convoca a elecciones y es cuando va a entrar dentro de la historia estos 10 años que se le llaman la primavera guatemalteca, que es cuando entra el coronel Jorge Alves Guzmán a la presidencia. Ay, no, perdón, Juan José Arevalo Bermejo es. Aquí está, perdón, se me fue la diapositiva. Entra Juan José Arevalo Bermejo, él es doctor en pedagogía, instituye el Código de Trabajo, crea el Instituto de Seguridad Social, el IX, crea el Ministerio de Economía, de Trabajo y Prevención Social, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, diversos centros de enseñanza tipo federación, crea también la ley de escalafón del Magisterio Nacional, eh, crea la Facultad de Humanidades y el Instituto de Antropología e Historia en 1946. Le dio la autonomía a los 3 poderes del Estado y de las municipalidades, eso con el fin de equilibrar las formas de gobernar, y crea CONALFA, que es el Comité Nacional de Alfabetización, además del Departamento de Educación Rural para pues asegurarse que la educación iba a llegar a todos los rincones del país, ¿verdad? Después de la presidencia de Juan José Arevalo Bermejo, va a estar Jacobo Arbenz Guzmán, ahora sí. Eh, Él fue ministro de Defensa de Juan José, pero él pone en vigor la ley de la reforma agraria, también conocida como el decreto 900. Este decreto le pegó duro a la UFCO, a la Union Fruit Company, entre otras compañías internacionales. ¿Cuál fue el problema? Bueno, habían tierras ociosas. Entonces él decidió que esas tierras ociosas debían de regresar a la gente que las podía trabajar, es decir, al pueblo.
y hizo que estas tierras fueran compradas por el Estado, pero las se compraron según el precio en el que estaban registradas. Entonces se puede imaginar el golpe que pasó la UFCO con haber registrado desde Estrada Cabrera sus tierras con un precio ridículo y bueno, Jacobo se las compró a ese precio ridículo que ellos le habían registrado. Aquí es donde la élite de la política se asusta y lo tachan de que él es una persona, un presidente con ideología de izquierda. Ojo, dentro del contexto, ¿sí? Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y estaba el auge de la Guerra Fría, que la Guerra Fría es una lucha de ideologías por territorios entre Estados Unidos y Rusia. Entonces, Estados Unidos capitalista y Rusia de izquierda, ¿ya? Entonces, al haber tomado estas acciones en contra de una compañía norteamericana, obviamente ponía a Jacobo Arbenz en la palestra de la izquierda. Y pues nada más queda que ante esta situación, pues desde la CIA se va a ir armando todo un golpe de Estado para poderlo derrocar y sacarlo por ser de izquierda, entre comillas, ¿verdad? Él además promovió el proyecto de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá y contra él se arma todo un artificio ideado por la CIA y utilizando a, a este señor en la contrarrevolución en 1954. Y ojo, aquí necesito que ustedes tomen nota de algo muy, eh, que no sé si es gracioso o sarcástico de un dato histórico, pero bueno, el señor que arma todo el proceso de contrarrevolución después de los 10 años de primavera de Guatemala, por favor anoten las iniciales del nombre de este personaje. Él se llama Carlos Alberto Castillo Armas. Pues con Carlos Alberto Castillo Armas se acaba la primavera de Guatemala. Él va a hacer diferentes reformas y pues concluir su periodo con la construcción de la ruta del Atlántico. Además, habilitó el puerto de San José. Sí, Melanie, es gracioso. Por eso les decía, no sé si es un sarcasmo de la historia, pero bueno, así se llamaba. Bueno, luego tenemos al licenciado Luis Arturo González, que está sustituido por una junta militar, y luego llega Carlos Guillermo Flores Avendaño a la presidencia. Dentro de estos contextos es que se van a dar abusos de poder y lo que va a suceder es que vamos a entrar al periodo de 36 años de guerra interna, ¿verdad? Conocido como el enfrentamiento armado interno de nuestro país, que pues destaca por haber sido un periodo de mucho abuso, de mucha presión, enfocado hacia una guerra contra la izquierda que muchas veces se fue al área rural del país y pues ataques directos contra poblaciones indígenas completas, ¿verdad? Se aplicaron estrategias como tierras arrasadas, desapariciones forzosas, entre otros abusos que podemos leer y encontrar en diferentes lecturas, en diferentes partes de nuestra historia, como Guatemala Nunca Más, por ejemplo. Pero en 1959, pues tomaba el poder el general ingeniero Miguel Idígoras. Él creó el Trébol, él hizo el Parque de la Industria, el Puente Belice la construcción empezó en su gobierno y también creó el Hospital Antituberculosis en San Vicente
y el Hospital Infantil María Teresa. Luego toma el poder Peralta Zurdia. Él se inclinó un poco por el problema de la educación en el país y promulga una nueva constitución en 1965 en la que redujo el periodo presidencial de 6 a 4 años y se reconoce a los trabajadores el aguinaldo, entre otros beneficios. A él le debemos el aguinaldo. Su gobierno, después de él viene Julio César Méndez Montenegro. Con él se inaugura esta colonia en la 1 de julio en la zona 19 y se hizo su construcción y también contribuyó a terminar de construir la hidroeléctrica Jurún Marinala. Luego está el general Carlos Manuel Arana, que durante su periodo se construyó Yaxchal-Pixcayá, se construyó el puente del Incienso, la autopista Matlán, la carretera Cobán, parte del anillo periférico y adquirió para Guatemala acciones de la empresa eléctrica. Después viene una de las épocas un poco más duras para el país, con estos presidentes que vemos en pantalla, ¿sí? El primero, Shell Eugenio Lauger el García, pues a quien le tocaron los terremotos del 4 y 6 de febrero de 1976. Luego tenemos al general de división Fernando Lucas García, quien fue derrotado por el general Efraín Ríos Montt, quien al llegar a poder de Estado por medio de un golpe de un grupo de jóvenes llamados oficiales jóvenes, pues toma la presidencia y es uno de los poderes, es uno de los momentos con un poco más de represión en el país, ¿sí? Con estrategias militares mucho más agresivas. Y después de él llega Mejía Víctores, quien promulga la constitución que a la fecha está vigente en 1985 y es la primera constitución de la política de la República donde se reconoce la ciudadanía y los pueblos indígenas. Vean de qué año estoy hablando. 1985, son apenas 35 años donde se reconoce la diversidad de un pueblo, 400 años después de la llegada de los españoles, ¿no? Y él promulga un artículo de libertad e igualdad. Por supuesto que es algo muy chiquito que está en la Constitución Política de la República, pero vale la pena mencionarlo. Luego tenemos que llega a la presidencia por elecciones el licenciado Marco Vinicio Cerezo, que es abogado, ¿sí? A él se le reconoce la estabilidad del quetzal en 2,50 centavos con respecto al dólar norteamericano. El aporte más importante de Marco Vinicio Cerezo Arévalo es haber empezado la construcción de los procesos de paz. Esa fue una de sus estrategias de gobierno y donde más se avanzó con la idea de terminar con el enfrentamiento armado. Aunque Arzú lo haya afirmado, realmente quien inició las negociaciones y a quien se le debe ese proceso es a Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Mucho más que Arzú, y les voy a explicar por qué. Luego de esto tenemos a Jorge Serrano Elías, quien establece dentro de su gobierno el bono 14. A él le debemos el bono 14, ¿sí? Pero él rompió el orden constitucional, decidió cerrar el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, proceso que se le conoce como el Serranazo y pues no funcionó. Fueron unos días de tensión, pero que finalmente terminaron con su salida y la entrada a la presidencia del entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio. No voy a contestar su pregunta porque no viene al caso y tengo poco tiempo para terminar, perdóneme. Después, este es un cuadro cronológico de los procesos de paz, donde la mayoría de eventos y la mayoría, más que de eventos, sino de acuerdos se llevaron durante el gobierno de Vinicio Cerezo.
Ya durante el gobierno de Serrano Elías, este proceso disminuye su trajín, ¿sí? Durante ese proceso se firma uno o dos, tomando en cuenta que también la presidencia de Serrano Elías fue relativamente corta, dado el serranazo. Posterior se sigue construyendo todo el proceso de la firma de la paz con la presidencia de Ramiro de León Carpio, terminando finalmente con la firma de la paz en diciembre de 1996. Y aquí es donde necesitamos ver esto. El licenciado Ramiro de León Carpio fue presidente del 93 al 96, ¿sí? A los primeros días de enero, el 14 de enero del 96, deja la presidencia y ese año le toma la presidencia Álvaro Arzú Irigoyen el 14 de enero. Entonces, a menos de un año de estar en la presidencia, durante el gobierno de Álvaro Arzú se firma la paz. Entonces, quiero que vean esto, que la mayor parte del proceso de la firma de la paz realmente pasó durante el gobierno de Vinicio Cerezo. Y es al que menos se le toma en cuenta a la hora de tratar o de abordar este evento tan importante para nuestro país, ¿sí? Casi siempre se menciona a Álvaro Arzú, pero quiero que vean que el señor Álvaro Arzú no tenía ni un año de estar en la presidencia. Con la firma de la paz se firma no sabría decirle por qué Alejandro, pero pues es, o sea, históricamente no es así, ¿sí? Durante la firma de la paz, pues algo muy importante fueron todos los acuerdos que se firmaron en favor, en reconocimiento y en respeto a los pueblos indígenas del país, ¿sí? Lamentablemente, ¿cuántos años llevamos de la firma de la paz? Y hay muchos acuerdos que siguen sin cumplirse. Después de la firma de la paz, viene el gobierno de Alfonso Portillo, donde se empiezan a ejecutar a las políticas de acuerdo a los convenios de la firma de la paz, como por ejemplo se crea CODISRA, que es la coordinación que apoya a la presidencia en temas de racismo y discriminación. También se crea el área de derechos humanos de los pueblos indígenas y de la mujer indígena en la PDH, entre otros aportes que se hacen durante este gobierno. Ha sido de los gobiernos donde más se han ejecutado los acuerdos de paz. Luego sigue Berchet, Óscar José Rafael Berchet Perdomo. Sigue el ingeniero Álvaro Colón, pues que trató de alguna manera de retomar este proceso. Sigue el general Otto Fernando Pérez Molina, quien fue uno de los generales y manos derecha de Efraín Ríos Montt, quien renuncia tras las acusaciones de corrupción y toma la presidencia el último año prácticamente el licenciado Alejandro Maldonado, quien entrega poder a Jimmy Morales, gobierno que se conoce por diferentes actos continuos de corrupción, al igual que el del general Otto Pérez Molina. Y finalmente, pues tenemos al licenciado Alejandro Yamatei, quien está escribiendo su propia historia. ¿Alguna duda en relación al tema hasta ahí? Bueno, espero haberles dejado una línea de tiempo sobre las diferentes estrategias de Estado y los diferentes eventos que fueron importantes para nuestra historia, ¿sí? Esto, a partir de aquí, pues van a haber una serie de políticas que han ido en contra de la población indígena, porque el Estado ha tomado un papel paternalista, ¿sí? Y esto vamos a irlo viendo poco a poco durante este periodo, ¿verdad? Eh, a ver, mañana tenemos nuestra prueba parcial, ¿sí? Es una prueba que está disponible en línea durante el periodo de clase. Lo que viene son las presentaciones. Yo les mandé, traté de juntar todas las presentaciones que vienen. Hace falta uno que otro tema, sí, como por ejemplo
específicamente el de violencia de género, pues realmente no viene como parte del examen, sino que me quedé nada más con la parte de sexo y género, que es como, digamos, lo que más me interesa desde la perspectiva antropológica. Tal vez hay un poco más de conceptos que nos sirven más para incluso comprender esta parte que vamos a ir abordando un poquito más adelante. Entonces, obviamente mañana no tenemos una sesión de mí, pero durante el periodo del examen necesito que resuelvan ustedes su examen. Si tienen su prueba, perdón, si tienen alguna duda, pues yo voy a estar disponible a través de un foro, a través de los enlaces o a través de correo electrónico. Yo mandé una zona ahí más o menos sobre todo lo que se ha trabajado en la unidad, que es un bloque que tiene un valor de 20 puntos. Si tienen dudas o comentarios, arriba está el nombre de la actividad y la fecha. Y pues si se me pasó algo o si no incluye algo, así como lo comentaba Luisa, pues te hagan un favor y manden un correo y yo con mucho gusto hago cualquier ajuste que sea necesario. Entonces, no sé si hay alguna duda o algún comentario hasta ahí. Ah, bueno, tienen derecho, eso se me olvidaba, tienen derecho a hacer 3 intentos en la prueba, pero si ustedes hacen un intento y, no sé, quieren hacer otro, ¿sí? Entonces tienen que esperar 15 minutos. Y después de esos 15 minutos pueden volver a hacer el siguiente intento. Durante mi periodo nada más, Jennifer. ¿Todo claro? ¿Está bien? Dice Karen. Ok, de nada, Jennifer. Como nosotros tenemos la clase a las 8, voy a programar que el cuestionario se abra desde las 7:30, tomando en cuenta la cantidad de personas que somos, ¿verdad? Entonces, de 7:30 a 9 va a estar abierto la prueba. Bueno, chicos, entonces, cabal, justo 8:50 para que les dé tiempo de irse a a la otra sala. Mañana estoy al tanto de ustedes, no los veo, no los leo, pero quedo pendiente de cualquier cosa en el examen. ¿Sí? Es que tengan un feliz día, unos buenos parciales